Buenas tardes a toda la audiencia internacional de la OEDM. Desde la Secretaría Internacional de Derecho Constitucional de la Organización Democrática Mundial para el Desarrollo, que dirige Renzo Díaz Giunta, les damos la más cordial bienvenida al seminario ODM, el fraude electoral en Venezuela. Soy María José Vargas, periodista venezolana, y seré la moderadora de esta tarde. Sobre la Organización Democrática Mundial por el Desarrollo ODM, cabe destacar que es una organización sin fines de lucro, fundada en el año 2012 en Lima, Perú. Nuestra misión es construir una sociedad más justa en donde se respeten los derechos humanos y se fomente la democracia, generando en todas nuestras plataformas alternativas de cambio y desarrollo sostenible a nivel nacional y mundial. En la actualidad, la ODM cuenta con presencia en todas las regiones del Perú, así como sedes en países de Latinoamérica como Colombia, México, Paraguay, Costa Rica, entre otros, y países europeos como España y Francia. Además, en mérito a que las democracias constitucionales en el mundo se ven amenazadas por el autoritarismo y el radicalismo, así como la necesidad de difundir cultural constitucional, la ODM ha aperturado su Secretaría Internacional de Derecho Constitucional en el año 2024. En Venezuela, el fraude electoral cometido por Nicolás Maduro para perpetuar su dictadura ha generado críticas dentro de la comunidad internacional y el rechazo de los defensores de la democracia. Desde la ODM se busca analizar el impacto y las implicancias de dichos acontecimientos de relevancia constitucional. De eso vamos a estar hablando el día de hoy, pero yo me permito darle la palabra para unas palabras de bienvenida a Renzo Díaz Junta. Bienvenido, Renzo. Muchísimas gracias, María José, por tan cálidas palabras. María José es una periodista venezolana muy destacada que siempre ha compartido información objetiva, verás, en estos tiempos de desinformación que tanto se necesita escuchar esas voces que informan con la verdad. En lo que ha acontecido en Venezuela, como bien sabemos, es algo muy trágico, puesto que se les robó a los venezolanos el futuro, ¿no? La esperanza que tenían en el futuro ha sido una vez más arrebatada por una dictadura sanguinaria, egoísta, que ha hecho sufrir a un pueblo muy noble y muy luchador, y todos creemos que ya es momento de que este abuso sistemático a sus derechos, a los principios democráticos acabe, y esperamos en verdad que esta, digamos, sea la última gota para derramar el vaso y para devolver a los venezolanos un Estado constitucional de derecho donde puedan ejercer sus derechos con plena libertad y puedan también desarrollar sus proyectos de vida. Es de estos espacios de la sociedad civil donde queremos hacer un análisis, un balance de lo que aconteció del fraude electoral, de cuáles son los caminos para una salida pacífica, sin más derramamiento de sangre, y por supuesto visibilizar lo que está aconteciendo actualmente en Venezuela, donde sabemos que defensores de los derechos humanos, periodistas, defensores de la democracia, miembros de la oposición política, están siendo sistemáticamente acosados, perseguidos, aprisionados y torturados por el régimen de Maduro, que pretende tapar el sol con un dedo. Es muy evidente, creo, para todos nosotros el fraude que se ha cometido, y ha sido de tal magnitud, el descaro ha sido tan grande que ya ni siquiera sus aliados políticos, ideológicos, lo respaldan de una forma frontal como antes, sino ya vemos cómo cada vez más el régimen de Maduro se va quedando solo, y esperemos que este sea el primer paso para la salida del régimen, que todas estas personas que tienen las manos manchadas de sangre respondan por los crímenes internacionales de lesa humanidad que han perpetrado, que han silenciado a una población, y esperamos pronto la restauración de la democracia en Venezuela. Ese mérito de ello que queremos desde la ODM tener este espacio para reflexionar. Tenemos destacados abogados venezolanos que van a hacer una reflexión tanto desde el marco constitucional y legal y también el migratorio, pero también porque son ellos quienes conocen la realidad de su país, tienen amigos, contactos, activistas, colegas, familiares que están viviendo en carne propia la situación actual, y también ellos han tenido que emigrar a su país por esa situación. También tenemos el honor de contar con el doctor Eloy Espinosa Saldaña, que es uno de los constitucionalistas más destacados del mundo, el más destacado del Perú, que ha sido vicepresidente del Tribunal Constitucional peruano y que nos va a dar esta visión de la judicatura constitucional
considerando que Maduro pretende dar legitimidad a su fraude a través de su Tribunal Supremo. Entonces, va a ser muy importante tener esta mirada desde diversas visiones del problema actual en Venezuela, la situación del fraude y cómo poder eventualmente llegar a una solución, qué soluciones pueden haber desde el ámbito del derecho para poner fin a esta crisis y que cese la dictadura. Gracias a nuestros destacados ponentes y destacada moderadora por permitirnos la oportunidad de congregarnos en este espacio para reflexionar, analizar, debatir e intercambiar opiniones en el marco de una libertad de opinión y de expresión que es tan importante y que tanto necesita que regrese a Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Renzo, por esas palabras de bienvenida y definitivamente es un tema que no solamente es problema de quizás de los venezolanos, sino que también ahí toda la región y el continente está muy pendiente, los ojos están sobre Venezuela. Yo me voy a permitir hacer la presentación de una de las personas que integran este panel. Se trata de Eloy Espinosa Saldaña, ex vicepresidente Tribunal Constitucional del Perú. Me permito presentarlo brevemente, abogado de la Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho, convención sobresaliente summa cum laude por la Universidad de Educación a Distancia en España, postdoctor en Derecho de la Universidad de Bolonia en Italia, ha sido magistrado y vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, fue perito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana, premio extraordinario a la mejor investigación en España y actualmente es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú. Bienvenido, Eloy Espinosa Saldaña, y coméntenos qué nos puedes decir a propósito de esto que está sucediendo y del fraude electoral en Venezuela. Bueno, muchas gracias, José. Comencemos por donde se debe comenzar. El agradecimiento a OEDM y especialmente a mi querido amigo Renzo Díaz por esta invitación. Es un placer para mí compartir el panel con las y los colegas y la moderadora. Mis disculpas que ya las saben ellos, tengo otra actividad concertada, expongo, no me voy a poder quedar a escuchar. Pero en realidad yo soy el telonero aquí, los expositores de fondo vienen después. Muchas gracias a quienes ven y nos escuchan ahora y a quienes lo harán en diferido. Y sobre todo, gloria al bravo pueblo de Venezuela. Paso entonces a hacer algunas reflexiones al respecto. En primer lugar, no estamos hablando de una crisis solamente venezolana, estamos hablando de una crisis humanitaria con dimensiones que solamente se comparan con las de la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Tenemos más de 7 millones de venezolanos, casi 8, fuera de su país. Tenemos en el caso peruano, que es el segundo país de migración de población venezolana, 1.600.000 venezolanos. Entonces, esto no es solamente un problema de Venezuela y de venezolanos. No es tampoco un problema latinoamericano, exclusivamente. Estados Unidos compra el 30% del petróleo del gobierno de Maduro. Y China tiene convenios establecidos con Maduro que para poder financiar un gobierno que cada vez es menos financiable, ha hipotecado la casa, con las puertas, las ventanas y el mobiliario a muchos capitales chinos. Y eso los amigos que van a exponer después lo van a explicar mejor que yo. O sea, no estamos, porque muchas veces se piensa, no, hay que preocuparse porque esto puede tener un efecto rebote en el resto de países de América Latina. No, señores, esto es una crisis humanitaria de carácter mundial y esta es una crisis también que puede significar connotaciones económicas, sociales gravísimas. Con todos los problemas que tiene Venezuela, sigue siendo uno de los 5 primeros países productores de petróleo del mundo. Y la primera potencia del mundo es quien le compra petróleo y la segunda potencia, el segundo comprador de petróleo.
no es un asunto menor, todo lo contrario. Ya. Entonces, explicado esto, voy a plantear lo que se me ha tocado, se me ha pedido que haga una presentación de cómo veo el cuadro de las cosas. He tenido la oportunidad, básicamente por las universidades, es el equivalente de la católica acá, es la André Bello allá. Entonces, y la Universidad Mundial la me ha invitado muchas veces a exponer. Ahora ya con mi condición actual no puedo viajar a otro sitio, pero entonces, y como primero jefe de gabinete de asesores, entonces que es una suerte de secretario de Estado, de viceministro, según cada país, del Poder Judicial primero, y como magistrado encargado de las relaciones internacionales del tribunal, he viajado en oportunidades muchas y puedo tener un acercamiento más o menos directo a la dinámica del Tribunal Supremo de Justicia con sus 7 salas, su sala constitucional, una de ellas con 5 miembros, y que es una sala más desconstitucionalizante que constitucional. Bueno, vamos poquito a poco a las cosas. En primer lugar, como todos sabemos, el chavismo, primero el mismo Chávez y después Maduro, ya vienen concentrando poder político durante casi 25 años. Ello ha provocado un éxodo, como mencionábamos, de población venezolana, sin precedentes, no solo en ese país, sino, digamos, está entre los lamentables récords mundiales, no por culpa de ustedes, culpa de Maduro, culpa de Chávez. Se convoca elecciones como con una cédula muy curiosa, por decirlo de la manera más elegante, donde tenía, entonces se rechaza o sea, la presencia de observadores, la, la foto, la imagen histórica de en Tocumen, ahí en el aeropuerto de Panamá, la gente subida en el avión, expresidentes o altas ex autoridades de muchos países, que no se les permite volar a Venezuela. Entonces, eh, en- para así poder plasmar un fraude que a todas luces ya era evidente. Con actas en mano al 80%, la web del comando con Venezuela encuentra un 67% de votos en favor de Edmundo González y un 30% en favor de Nicolás Maduro. Sin embargo, los resultados del Consejo Nacional Electoral venezolano proclaman, más o menos con el mismo porcentaje de votos escrutados, que Maduro tiene 51,2% y González 41,2%. Eso no se resiste, no solo por la realidad concreta venezolana, sino porque cualquiera que tiene un mínimo estudio de estadística eh, ya había tenido la precaución, la oposición democrática, de juntar las actas y no puede un resultado que está al 80% con 67 a 30 variar con un 20% que falta tanto como para que se convierta en 51 o 41. O sea, no hay explicación, ya no hablemos política, no hay explicación técnica que justifique eso, ¿no? Las críticas, obviamente, no se hicieron esperar. Varios estados incluso han reconocido a González como presidente. Es el caso peruano, es el caso argentino, entre otros. La reacción de Maduro ha sido romper relaciones diplomáticas con varios países, Perú, Argentina, Costa Rica, entre otros. Y bueno, rechaza WhatsApp, rechaza Facebook, casi se por un pleito de comadres, diríamos, acá en el Perú con Elon Musk y con la cobertura de X, y esto crea una enorme dificultad en el caso peruano para los 1.600.000 venezolanos que están aquí, pero también para los peruanos que están allá, porque aquí tuvimos una crisis muy dura en los años 80, y muchos peruanos, era la época de gran bonanza con el petróleo en Venezuela, y muchos peruanos se fueron a Venezuela. Algunos han regresado, es el caso de un primo mío que trabajó
es ingeniero petrolero, entonces fue a Puerto La Cruz y se puso a trabajar allí. Obviamente llegó un momento donde la situación era insostenible y su familia tuvo que hacer las gestiones ya en ese tiempo complicadas para que volviera. Pero hay medio millón de peruanos que todavía están. Hay, como ya ha dicho Renzo, y hay muchas cosas que quería decir que las ha abreviado él, eh, más de 1.000 detenidos, según las declaraciones hechas hace unos días por Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y siendo el caso más notorio, pues el de María Oropesa, ¿no? Entonces, la responsable de la organización con Venezuela, entonces en portugués. Pero la cosa no es fácil, pues. Maduro cuenta con muchos aliados. Cuando se va a la OEA es una demostración de lo que ocurre en la Asamblea. Cuando se va a la OEA, los países caribeños votan y los países caribeños viven del turismo y no tienen energía propia y la energía es el petróleo que Maduro le da. Entonces, a la hora de votar, queda muy claro. Entonces, ¿por quién van a votar o por qué van a votar cuando se hace la Asamblea de la OEA? Y además, México no asiste y Brasil, Colombia y Chile se abstienen. Se necesitaban 18 votos para sacar la declaración, se quedamos con 17. Entonces, Maduro, pues, comienza amenazando con detener a María Corina Machado, la gran figura de la oposición democrática en este momento, y al candidato González, y después de la amenaza pasa a acusarlos de terrorismo. ¿No? Eh, Y sin duda, ahora, esto es difícil, tiene países pues, que son el Grupo de Sao Paulo, el Perú ya salió de ese esquema, pero su Grupo de Sao Paulo goza de buena salud. O sea, López Obrador ha conseguido que su partido gane las elecciones y todo indica para una continuidad en su política internacional. Ya sabemos a dónde apunta Petro, ya sabemos a dónde apunta José Ignacio Silva, conocido como Lula en Brasil, que ha venido a plantear una propuesta que, como bien ha dicho María Corina Machado, una declaración reciente para medios del extranjero, y se que he escuchado acá, es una falta de respeto. O sea, venir a plantear con las condiciones que se han dado, venir a plantear, hagamos un gobierno de coalición entre Maduro y la oposición o hagamos nuevas elecciones, eso es un imposible fáctico y es un imposible jurídico, ¿no? ¿Ya? Eh, pero los apoyos no solamente son externos, hablemos con claridad, hablemos de Diosdado Cabello, hablemos de la franca alianza con el narcotráfico, hablemos del cartel de los soles, por ejemplo. Entonces, este no es un pleito de izquierdas y derechas, porque el ser de derecha no te hace bueno y el ser de izquierda no te hace malo, viceversa. Este es un pleito de dictadura contra democracia, y así hay que entenderlo con claridad. Y por eso tampoco puede ser, como está pasando en algunos países de América Latina, el drama venezolano instrumentalizado para poder convalidar, condicionar el debate interno de algunos problemas que se tenga u ocultar las deficiencias internas. ¿No? Miramos muchas veces en nuestros países latinoamericanos el problema ajeno, pero no nos cuidamos del problema propio. Eso no quiere decir que abandonemos la Venezuela, todo lo contrario, quiere decir que tenemos que ser coherentes. En el caso peruano hay dos cosas que se exigen en la pregunta. Primero, tener una política migratoria que no tenemos. Entonces, que permita la inserción de quienes han llegado, están en el país, que ahora tienen más problemas para conseguir pues, su documentación que antes, y que tienen que buscarse la vida en un país como el peruano, como el Perú, donde el 78% de la población económica activa es informal, o sea, no tiene un contrato de trabajo estable,
tiene un subempleo o se hace mil recursos para conseguir ingresos. Un país donde tiene el 51% de insuficiencia alimentaria según la FAO, ya sea moderada o sea severa. Severa, estamos hablando de 6 millones de personas, o sea, 2 veces la población de Caracas, ¿no? Entonces, pero claro, si ya has recibido, entonces, a 1.600.000 hermanos venezolanos y hermanas venezolanas, no puedes hacer de cuenta que no están. Tienes que tener una política migratoria para ver cómo se viene. Y los que van a venir si sigue la situación con Maduro. ¿Ya? Pero también hay otra cosa importante. Maduro ha roto relaciones diplomáticas con Perú. Eso es gravísimo, porque aumenta la crisis, porque significa que solamente el 90%, no, pero solamente el 10% de la población venezolana en el Perú tiene completamente regularizada su situación. Sí, enorme cantidad, algunos no pueden y otros no quieren regularizarla, pero lo cierto es que ahora no se dan las condiciones. No hay con qué regularizarla. El consulado venezolano acá está cerrado, el local, la sede de embajada está cerrado, y lo mismo pasa con las instalaciones peruanas. Y ahora, no es un trámite fácil, pero hay que poner el mejor esfuerzo en esto, porque además implica que un tercer país, con quien se ha estado negociando esto, es como el Brasil, básicamente, asuma la responsabilidad de las relaciones diplomáticas para que los de venezolanos en Perú y venezolanas en el Perú tengan trabajo, entonces tener vinculación y viceversa. La población peruana radicada en Venezuela tenga lo suyo. En este escenario, ¿qué papel juega el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela? Y sobre todo su sala constitucional. Para quienes no lo conocen, porque el público es de muy variados países del mundo, entonces hay que explicar ciertas cosas. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela tiene 7 salas, con 5 miembros su sala constitucional, que haría las veces de Tribunal Constitucional en los países donde existe, y otras 6 salas que tienen 3 miembros. Y desde hace muchos años ha sido cooptado por el chavismo. Ya en el año 2009, el maestro de Derecho Público venezolano, Alan Breuer Carías, escribía un artículo que ha circulado mucho, intitulado, miren el título, El juez constitucional al servicio del autoritarismo y la ilegítima mutación de la Constitución. No estamos hablando de 2024, estamos hablando de hace 15 años. De una persona que tuvo que irse del país y que está prohibida de salir y con orden de detención de Venezuela, que cuando vino acá tuvo que hacerse una gestión diplomática porque Interpol tenía su clave roja para llevárselo preso. Y que planteó su caso ante la Corte Interamericana porque no lo dejaron volver a Venezuela solamente para ver el entierro de uno de sus padres. Ya estamos hablando del 2009 y ya hacía una descripción, les invito a mirarla, desde el 99 al 2009, o sea, 10 años, del comportamiento asistemático, completamente contrario a un texto de la Constitución, que desde el principio, por más buena intención que hubo del sector de oposición que armó la Constitución, siempre fue semántica, o sea, una Constitución que estuvo para el discurso cuando convenía y estuvo para el discurso para abandonarla cuando convenía. Y el Tribunal Supremo ha convalidado eso desde siempre y sobre todo la sala constitucional. Y esta publicación primigenia de Prego Carías ha sido dando, incluso sacó un libro sobre esto. Y otros autores, venezolanos y no venezolanos, hemos escrito sobre el tema y sobre las condiciones. Y las condiciones son las mismas o peores. Yo no he visto
que haya un presidente de un tribunal supremo, una presidenta de un tribunal supremo que ha hecho lo que ha hecho el actual presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, en un video que ha sido viral a nivel mundial, haciéndole loas a Nicolás Maduro. Ya no hablemos del presidente del Consejo Electoral Nacional, que con su guitarrita le estaba dictando una canción a Maduro. En fin. Entonces, hay ciertos niveles de decoro institucional que hay que... La Sala Constitucional no hace la labor propia de la Constitucional. Todo tribunal constitucional moderno, y esto Renzo, que también es un experto en la materia, lo sabe muy bien, busca constitucionalizar el derecho, o sea, entendido como ordenamiento jurídico, o sea, que todas eh, la organización del poder político, que toda la generación de normas jurídicas, que todas las disciplinas jurídicas o sus instituciones estén ceñidas al parámetro constitucional o lo que se desprende de una constitución convencionalizada, o sea, una constitución que sigue los tratados. La Venezuela, entonces, apartó de la competencia de la Corte, pero claro, muchos años estuvo violando sistemáticamente, era más, incluso con Perú, por los antecedentes que hemos tenido, digamos, los habituales evaluados en las resoluciones de cumplimiento y seguimiento de la Corte, porque no solamente nos condenaban, sino no cumplíamos con la sentencia que se da. Eh, ¿Qué otra cosa? Que los políticos siempre han querido tomar decisiones para políticos y entre políticos, y que no hay una evaluación jurisdiccional a esto. Y frente a ello, a lo que se llama en los Estados Unidos las cuestiones, y en Argentina, por ejemplo, las cuestiones políticas no justiciables, en otros países europeos, en algunos países actos de gobierno, actos políticos, o sea, los políticos decidimos y los jueces miran y aplauden, y que aquí se ha desarrollado toda una jurisprudencia. Él se trabajó conmigo en el Tribunal Constitucional en mi despacho, sabe de lo que estoy hablando, para ejercer controles, ya sea a la Corte Americana, que es la pauta de la Corte Interamericana, que es ver cuestiones que algunos llamarían de forma y fondo. Yo prefiero, como los norteamericanos, hablar de cuestiones que son, por un lado, de procedimiento, de trámite y de órgano competente, y de otro lado, de objetivo, contenido, finalidad de la norma. Que esa es la pauta de Drexler versus Carr, un caso de tema electoral, que copia la Corte Interamericana en Barrios Altos contra Perú, y que entonces el Tribunal Constitucional en nuestra época asume. O la control a la europea. La mitad de Europa, bueno, salvo los italianos y los franceses, pero todo el resto de Europa continental mira a Alemania, y Alemania lo que hace es que su Tribunal Constitucional entiende a los actos políticos como actos discrecionales de la administración. O sea, aquello donde la administración no tiene la obligación de hacer esto, sino tiene un margen de acción. Y aplican el control discrecional administrativo. O sea, todas las técnicas de control. Nosotros hemos optado por el primer sistema. O sea, para nosotros evaluamos si es órgano competente, si se está cumpliendo con el plazo, si es el trámite bueno, establecido, el contenido, el objetivo, sobre todo si se respetan derechos fundamentales o se respetan competencias establecidas por la propia Constitución. Aquí, lamentablemente, eso se está diluyendo con algunos últimos pronunciamientos del actual composición del tribunal, pero en Venezuela eso no existe hace mucho tiempo. La convencionalización del derecho, o sea, que todas las pautas jurídicas se entiendan de cara, entonces, con los tratados que ha federado el país, que se entiendan de cara con los órganos que tengan interpretación vinculante de esos tratados, e incluso que se apliquen las normas de jus cogens, o sea, las costumbres de orden público internacional, las prácticas que de darse tanto, todos los estados están obligados a seguirle, no solo los estados, los sujetos de derecho internacional, o sea, eh, la OEA, la Unión Europea, etcétera. Bueno, en Venezuela no se oye padre, como dirían los españoles. No solo se han retirado la competencia de la Corte, sino que
me sobraría el tiempo que está planteado para la exposición para poder contar la cantidad de casos donde sistemáticamente, sobre todo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ha violado sistemáticamente ya no solo su constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, o tratados que tienen que ver con por los indígenas, por ejemplo, como que esto se menciona de OIT, el enorme problema que hay en la zona límite con Guyana es para la población que está ahí, la población que entonces es terrible y no hay intención de resolverlo. Lo que hay intención de Maduro es de proyectarse hasta Río Esequibo y reclamando que es territorio venezolano. Eso es lo único que le preocupa a Maduro. Y lo saca de vez en cuando por patrioterismo para poder exigir, para tener un tema con el cual tener distraído a la gente. Eh, un tribunal constitucional, una sala constitucional, una alta corte, lo que tiene es un papel de mediación jurídica frente a los problemas políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales. Nosotros, como tribunal, hemos hasta resuelto sobre si van o no la costumbre de las corridas de toros. Entonces, aquí en el Perú, Renzo no me dejará mentir, hasta hoy, por más desacreditado que lamentablemente está la actual composición del tribunal, yo soy amigo de mis amigos, tengo muchos amigos del tribunal, pero soy más amigo de la verdad. Entonces, la gente sigue diciendo, cuando hay un problema político grave, la solución jurídica es el tribunal y dice, vamos a ir al tribunal para plantearlo. Y a veces ni siquiera el tribunal es competente para resolver eso, pero vamos al tribunal. ¿Alguien en Venezuela, en su sano juicio, cree que los problemas políticos, los problemas económicos, los problemas sociales, los problemas culturales, los gravísimos problemas ambientales van a ser resueltos por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela? Mire su jurisprudencia, no. Ya no hablemos de la Sala Constitucional de ese Tribunal Supremo, porque nos vamos a llorar todos aquí. Tiene que tener un tribunal una labor de integración social. ¿Y eso qué significa? Evitar la exclusión, más que promover la inclusión, promover la cohesión, prevenir conflictos sociales y reconciliar a la sociedad cuando hay conflictos. De eso nada, ¿verdad? De eso nada. Entonces, el nivel de cooptación, como vemos, es tan severo, basta, vayan a las redes sociales y vean la declaración casi de sumisión de la actual presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. ¿Y para qué entonces Maduro, en este contexto, cuando dice haber ganado las elecciones y tiene la bendición de que le cantaba la canción con guitarrita, ¿para qué va al Tribunal Supremo? Para convalidar su resultado, pues. Porque no tiene cómo hacerlo en términos técnicos, no tiene cómo hacerlo en términos estadísticos. Como bien dijo Renzo, el pleito internacional lo ha perdido, incluso sus aliados de siempre lo que están buscando es ser mediadores, pero no son, o sea, son aliados pero no afiliados. Entonces, solamente lo que busca Maduro es tener un pronunciamiento jurídico o jurisdiccional que convalide el fraude. Punto. Y además todos sabemos que un drama como el venezolano, que ya no solamente es el drama político, es el drama económico. O sea, en Venezuela se vuelve al Perú de los 80. Hay que hacer colas con comidas racionadas, hay que hacer, pues, entonces el dinero, entonces no vale lo que vale, sino lo que vale en el mercado negro. Y tú cuando estás en un hotel, he visto, los mismos conserjes te dicen, señor, quiere conseguir un mejor cambio de bolívares por el dólar. Y te dicen, váyase usted al frente del hotel o súbase al piso quinto que en un rato le cambio el dinero.
¿o no? Y el problema humanitario gravísimo, el problema social gravísimo, o sea, hay la mitad del país o más de la mitad del país que decididamente no quiere a Maduro y hay un sector que no es que no lo quiera, sino que considera que tiene que haber alternancia, entonces ya le toca a otro que no sea Maduro, ¿no? Y ahí se han juntado desde sectores que llamaríamos en estos conceptos de geografía política de izquierda con sectores de derecha. Ahí lo que importa es la democracia versus la dictadura. Entonces, el fallo judicial, si se diera, y todos sabemos que se da, ¿para qué va a servir? Para convalidar los votos que Maduro dice tener y que no tiene, y que no puede probar porque medio mundo le está pidiendo que muestre los votos y no quiere hacerlo. Entonces, el Tribunal Supremo, lamentablemente, es una comparsa ética. Y lo que va a hacer, en el mejor de los casos, es la sentencia a medida de lo que el dictador necesita, que es convalidar su resultado electoral, que no es el resultado electoral, sino el resultado que su entorno ha inventado para poder justificar su permanencia. La salida no va, obviamente, por la labor de un Tribunal Supremo copado. La salida va por la presión que se está haciendo interna y externa, y por entonces entender Maduro que si no se va a las buenas, el susurro pasa a ser estallido y explosión. Y después Maduro puede terminar como la o como Saddam Hussein. Entonces, o hay una intervención internacional militar, como pasó con Saddam Hussein, o hay una explosión interna de tal magnitud como la que pasó en Libia, que terminaron literalmente matando a Gaddafi. Y no me reporto, a ejemplos más antiguos, que los hay, de dictadores que como terminaron. El amigo Díaz es muy cercano a la discusión italiana y nos puede contar cómo Mussolini pierde el poder y literalmente lo matan y lo cuelgan a él y a su mujer. Si Maduro no sale por las buenas, lamentablemente vamos a ir del susurro, del reclamo al estallido de la explosión. Y en eso el Tribunal Supremo, lamentablemente, que es lo que se me ha planteado ya consultar, por las cuestiones que he explicado, no cuenta para. Bueno, esto es lo que se me pidió plantear, justo estoy en el tiempo, ¿verdad, María José? Entonces, eso es lo que se Sí, me sí, pidió sí, plantear. perfecto. Entonces, muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que esto aporte al debate razonado, inteligente y que colabore con lo que se tiene que hacer, que es no solamente el discurso solidario, sino actuaciones concretas de dentro y de fuera, que nos lleven al Interesante. resultado que todos queremos. Muchas gracias. Un fuerte Gracias abrazo. a